Lo primero que debemos saber que la radiación que recibe un módulo puede dividirse entre tres componentes principales. Podemos distinguir entre, primero, la radiación directa, es la radiación que incide de forma totalmente directa sobre nuestros módulos solares. Tendríamos luego la radiación difusa, que es la radiación que incide después de haber sido reflejada en partículas del aire, en nubes, en vapor de agua suspendido en el aire, en todos estos elementos. Y luego tenemos la radiación reflejada o el albedo. Durante un día normal soleado, lo normal es que el 90-95% de la radiación que recibimos sea gracias a esa radiación directa. Pero ¿qué pasa cuando hay un día nublado? Cuando hay un día nublado tienes nubes que te tapan completamente esa radiación directa. Sin embargo tienes luz, hay luz, se ve. Esto es debido a esa radiación difusa que comentábamos anteriormente. Al final, durante un día soleado únicamente es un 10%, pero cuando tenemos un día nublado, la radiación difusa puede suponer un 30, un 50, un 60, un 70%. Y al final es importante porque los módulos solares no son solo capaces de funcionar con radiación directa, sino también con radiación difusa. Y luego con radiación reflejada o albedo, que este es el principio que utilizan los módulos bifaciales para obtener esa ganancia bifacial. La radiación reflejada, al final, como el nombre lo dice, es radiación que refleja sobre el terreno, sobre otra montaña, sobre otro módulo, sobre cualquier otro elemento y incide sobre nuestro panel solar. Va a ser el elemento fundamental a la hora de producir una ganancia bifacial con nuestro módulo. Es decir, este elemento de aquí, esta componente de la radiación, va a ser la más importante para conseguir ese extra de potencia. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento de un panel bifacial? Aquí tenemos un esquema. Tenemos un esquema de varios módulos situados a una altura X, donde tenemos la radiación solar incidiendo desde esta dirección, ¿vale? Entonces, ¿qué se produce aquí? De primeras, el panel es capaz de absorber esta radiación directa que incidiría sobre este plano de aquí, sobre este módulo, o la radiación que incidiría sobre este otro módulo. Pero gracias al albedo, gracias a esa radiación reflejada, estos módulos lo que son capaces también es, si por ejemplo este rayo incide aquí, en este punto por ejemplo, refleja aquí y refleja aquí atrás, tendríamos una ganancia bifacial por la parte trasera. Que el módulo refleja aquí, por ejemplo, aquí tenemos un rayo solar que refleja aquí y refleja aquí arriba, tenemos otra radiación solar, otro rayo de sol que ha incidido sobre nuestra capa trasera. Es decir, al final, lo que estamos consiguiendo es, con esa radiación que ya la recogemos en un primer instante, recogiendo esa radiación incidente, somos capaces de absorber toda esa que se refleja y que no éramos capaces de conseguir en una primera instancia, somos capaces de recogerla con esta capa trasera, que es un tema muy interesante. Lo que pasa es que al final esto es complejo, porque cuando rebote la radiación sobre el terreno y incida, no va a incidir sobre todos los puntos por igual, y eso puede crear algún conflicto o algún punto caliente que luego comentaremos. Al final, la tecnología bifacial es muy interesante, propone muchas mejoras, pero también tiene puntos negativos o puntos que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la ganancia bifacial? La ganancia bifacial es el valor en porcentaje que define la potencia adicional generada por la parte trasera en relación con la parte delantera en condiciones estándar. Es decir, es ese extra de potencia que vamos a conseguir gracias a esa cara trasera del módulo. De acuerdo a los fabricantes de módulos fotovoltaicos, este valor puede ir desde un 0% hasta un 30%. Normalmente tenemos ganancias bifaciales que rondan esos valores, aunque dependerá de distintos factores, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Al final, esa ganancia bifacial va a ir directamente relacionada con ese albedo o con esa radiación reflejada que vamos a tener. El albedo se puede considerar como radiación reflejada respecto a la radiación incidente. Si nos vamos, por ejemplo, a un módulo solar, este sería un módulo de Ginkgo, un módulo bifacial de Ginkgo, tenemos la parte de arriba, esta parte de arriba que nos describe las características eléctricas típicas de un módulo solar, donde tenemos pues potencia máxima, tensión de máxima potencia, corriente de máxima potencia, tensión de circuito abierto, corriente de cortocircuito, eficiencia del módulo en condiciones STC. Bueno, recalcar que todo esto es condiciones STC y no TC, que son condiciones estándar de laboratorio. La temperatura de operación del módulo, cuál es la tensión máxima que es capaz de soportar ese módulo solar, cuál es la corriente máxima que es capaz de soportar ese módulo solar,
cuál es la tolerancia de potencia, los coeficientes de pérdidas por temperatura, tanto para potencia como para tensión como para corriente, cuál es la temperatura NOC-TC de la célula y cuál es la referencia del factor bifacial, ¿vale? Aquí tendremos referencia del factor bifacial. Pero luego, además, nos incluyen una tabla, que esto no es todos los fabricantes, es algunos fabricantes, nos incluyen una tabla con cuál sería la producción del panel si tuviéramos en cuenta una ganancia bifacial de un 5, un 15 o un 25%. Entonces, ese módulo que te lo han definido aquí arriba, te definen esos puntos principales de potencia y eficiencia, te los definen aquí abajo. Es decir, por ejemplo, el módulo JKM, el módulo Jinko solar monocristalino de 395 vatios de 72 células, produce en condiciones STC una potencia de 395 vatios. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos ese módulo o si consideramos que tenemos una ganancia bifacial, por ejemplo, del 25%, tendríamos que ese mismo módulo, que era de 395 vatios, ahora me va a producir hasta 494 vatios en condiciones STC, condiciones estándar. Pero lo que consigo es una ganancia, una potencia adicional que es muy importante y que va a conseguir que el LCO de mi proyecto baje en gran medida. Por eso es tan interesante este tipo de módulos. Y ahora hemos visto un poco cuáles son los puntos positivos de esa ganancia bifacial, pero realmente de qué depende. De qué depende de que tengamos, porque claro, en esta diapositiva de aquí veíamos que nos dan las condiciones para un 5%, para un 15%, para un 25%. Y esto resulta en que es muy complicado para una ingeniería o para un EPCista en calcular cuál va a ser la producción a largo plazo de una instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque según módulos tú únicamente considerarías esto. Entonces tú en tu simulación que hagas en PVSys con el objetivo de ver o de analizar cuál va a ser la producción de tu planta a 25 años, a 30 años, a 40 años, tú no tienes en cuenta de primeras esa ganancia bifacial. O si la quieres tener en cuenta, ¿cómo la tienes en cuenta? Porque es muy complicado. O sea, el fabricante de módulos te dice, vale, las características del módulo son estas cuando tienes un 5% de ganancia bifacial. Estas cuando tienes un 15% de ganancia bifacial. Y estas cuando tienes un 25% de ganancia bifacial. Pero la ganancia bifacial va a depender de la radiación reflejada. Y conocer la radiación reflejada va a depender de muchos factores. Entonces es muy complicado estudiar o analizar a largo plazo una instalación fotovoltaica con paneles bifaciales. Pero ¿en qué podemos basarnos para saber cuál va a ser nuestra ganancia bifacial? Aquí vamos a ir con esos puntos a continuación. Lo primero que nos podemos basar, ¿qué tipo de terreno vamos a utilizar? Porque en función del tipo de terreno podremos tener una ganancia bifacial más pequeña o más grande. Sobre todo en función del color de ese terreno y del material que tenga, tendremos una reflectividad mucho mayor o mucho menor. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, que es de la página web que tenéis aquí abajo, www.ises.org, nos dan información de cuál puede ser la ganancia bifacial en función de dónde instalemos esos módulos solares. Entonces nos dicen, si los instalas en hierba, puedes tener una ganancia bifacial del 5%. En hierba con trackers, de un 10%. En arena, un 10%. En arena, pero utilizando trackers, un 24%. En una superficie pintada de blanco, un 21-90%. Pero si además de utilizar una superficie pintada de blanco, utilizas trackers, tienes un 33%. Es decir, fijaros cómo la ganancia bifacial que tengas va a depender mucho de sobre qué superficie instales los módulos. Entonces, creo que antes en el chat comentabais desinfluía dónde instalabas el módulo. Sí, influye y mucho. Al final, esa producción que vas a tener sobre la capa trasera va a depender fundamentalmente de qué suelo estés teniendo debajo de tus paneles solares. En función del suelo que utilices, para tener una reflectividad muy, muy distinta. Y esto es una buena idea porque si vais a instalar, por ejemplo, los módulos sobre un terreno que puede ser de cemento, un suelo normal, el pintarlo de blanco, por ejemplo, es una muy buena idea porque conseguiríamos una ganancia bifacial muy elevada. ¿Qué otro punto puede afectar? También la altura a la que instalemos los módulos. Otro de los puntos sobre los cuales va a depender la ganancia bifacial de mi instalación es de cómo de alto instale los módulos. ¿Por qué? Porque en función de esa altura voy a tener mayor radiación reflejada sobre el terreno, es decir, voy a tener más espacio disponible y más cantidad de radiación va a reflejarse sobre ese suelo, tanto de radiación directa que refleja sobre el terreno y incide sobre mi capa trasera, como radiación difusa
que refleja sobre esa capa trasera e incide de nuevo sobre mi capa, que refleja sobre el terreno e incide sobre mi capa trasera. Igual que veíamos que la ganancia bifacial podía variar en función del terreno que utilizáramos, volviendo a lo que estábamos, aquí en esta gráfica que tenemos aquí a la derecha, podemos ver cómo aumenta la ganancia bifacial que tengamos en función de la altura a la que instalemos los módulos. Esto es para una estructura fija situada a 30 grados. En función de esto podemos ver cómo varía la ganancia bifacial y vemos que llega a un punto a partir de 1 metro de altura que ya se estabiliza, que ya tiende a estabilizarse. Pero bueno, es muy interesante verlo porque a una altura muy pequeña prácticamente no tenemos radiación reflejada sobre esa capa trasera. Sin embargo, conforme vamos elevándonos del suelo, vamos teniendo una ganancia bifacial que puede llegar al 25%. ¿Qué otro factor influye? Influye también la distancia entre filas. La distancia entre filas, entre cada fila de módulos que pongamos, qué distancia dejemos. ¿Por qué? Porque si ponemos las filas de módulos muy juntas, además de que podemos tener problemas de sombras, que es una cosa que hay que evaluar, además lo que estamos dejando es menos espacio para que la radiación incida sobre el terreno. Es decir, si ponemos esto muy juntos, la radiación que no incida sobre un módulo incidirá sobre el siguiente. Entonces, haciendo una ligera separación, lo que conseguimos es que esa radiación incida sobre el terreno y conseguir esa radiación reflejada, ese albedo, sobre mi capa trasera. A partir de esto surge un nuevo factor, un nuevo término, que es el Ground Coverage Ratio, el GCR, Ground Coverage Ratio. Ground Coverage Ratio es un indicador que define un poco cuál es la superficie que tengo en módulos y cuál es la superficie que tengo sobre el terreno. En función de eso, lo que me da es un valor aproximado en función de ese GRC, es decir, cómo despaciados tengo los módulos, porque me va a definir qué espacio tengo para que esa radiación se refleje. Cuanto más pequeño sea ese Ground Coverage Ratio, cuanto más pequeño sea ese GCR, voy a tener una ganancia bifacial más grande. Sin embargo, también es verdad que si, como veis aquí, la ganancia bifacial no depende tanto de la distancia entre filas como sí que dependía del terreno que utilizábamos o como sí que dependía de la altura en la que instalábamos los módulos. Pero ¿qué factores tenemos más que pueden influenciar sobre mi ganancia bifacial? Pues por un lado tenemos la altura solar, que esto es un poco un derivado de la latitud a la que estemos. En función de cómo de perpendiculares caigan los rayos de sol, tendremos más radiación solar o menos radiación solar. Esto está aquí extrapolado para distintas latitudes. Como ya sabéis, cuando estamos en una latitud cercana al ecuador, tenemos alturas solares prácticamente de 90 grados. Es decir, los rayos de sol caen de forma prácticamente perpendicular al terreno. Sin embargo, cuando estamos en sitios, en lugares con latitudes muy al norte, muy al sur, esos rayos de sol caen de forma mucho más tangencial. Por lo tanto, tengo una menor radiación solar, un menor recurso solar. Es un poco la explicación de por qué en Noruega hay mucho menor recurso solar que, por ejemplo, en Colombia o en Chile. Es un poco la explicación. Pero ¿qué pasa? Que en función de esa altura solar también voy a tener más o menos radiación reflejada. Cuando el sol está muy alto y la radiación cae de forma muy perpendicular, la radiación reflejada o el albedo va a ser poca. Casi todo va a ser radiación directa. Sin embargo, cuando estoy en localizaciones más al sur o muy al norte, ya me empieza a interesar utilizar módulos bifaciales. ¿Por qué? Porque, como podemos ver aquí en esta latitud, en función de la altitud, si estamos a menos 90 grados o a 90 grados, el porcentaje de efectividad de ese módulo fotovoltaico crece mucho. Perdón, de ese módulo bifacial crece mucho, esa ganancia bifacial que voy a conseguir. ¿Por qué? Porque tengo al final mucha mayor radiación reflejada, porque mis rayos inciden de forma mucho más tangencial sobre el terreno. Y luego también otro valor que afecta son las sombras de los trackers. Es decir, el tracker es interesante, pero también, o la estructura también es interesante, pero también produce sombras. Sombras en la parte trasera. Claro, nosotros al final estamos hablando de aprovechar la parte trasera para producir energía. Cuando ese rayo de sol incide sobre el terreno y refleja sobre esa cara trasera, tengo estas estructuras de los trackers detrás que lo que me hacen es sombrearme esa parte trasera y por lo tanto evitar que sea capaz de recoger toda esa radiación albedo o radiación reflejada. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado, no olvides darle un buen like. Y si aún no estás suscrito al canal, pero te interesa el tema de las energías renovables, energía solar, energía fotovoltaica, no olvides suscribirte, activar la campanita, y justo abajo en la descripción estamos regalando nuestro libro Todo lo que necesitas saber sobre la energía fotovoltaica.
Y los únicos pasos son darle un like a este vídeo, suscribirte al canal y ir al enlace donde directamente podrás descargarlo. Nos vemos en el próximo vídeo.